Hola, buen día a todos. Espero que estén bien. Le damos la bienvenida a nuestro webinar mensual Hablemos de Bolsa. Mi nombre es Daniel y me acompañan José Carlos, Américo y Katy, que forman parte del equipo de Invalor y hacen posible la elaboración de esta presentación. Siempre, en primer lugar, por favor, tomar en cuenta nuestro disclaimer habitual. El objetivo de este webinar no es brindar recomendaciones de compra o venta de acciones, sino ser un medio informativo. Nuestra agenda, ustedes la conocen, es de revisar un análisis de la evolución a nivel global, macro, unos indicadores, luego a nivel local y vemos una parte corporativa también, ¿no? Y en esta ocasión les vamos a hablar de dos compañías que son IFS y también sobre acero selectivo. Entonces, para dar inicio, pues lo primero que nos toca ver es la parte global, en la cual, bueno, aquí José Carlos nos va a comentar un poco con detalle la evolución en general de los índices y de algunos indicadores que han ocurrido especialmente a nivel de Estados Unidos con el tema del tapering y también en China, que hay una nota bastante conocida, ¿no? Que está causando un poco de ruido en el mercado, que es el caso de Evergrande, ¿no? Que es el desarrollador inmobiliario y los efectos que esto puede tener en general a nivel global. Pero sobre esto nos lo va a comentar con mayor detalle José Carlos, así que hola José Carlos, por favor, coméntanos lo más relevante a nivel global del último mes. Eh, Como mencionaba Daniel, hay tres desarrollos recientes que podrían influir en el mercado en las siguientes semanas. Como pueden observar, el primero de ellos, sin duda, es el dato de inflación último de Estados Unidos, que ha sido ligeramente menor que lo esperado y sí ha sido la menor ganancia en 7 meses. Y si bien ha pesado sobre este resultado la variante Delta y un efecto base también que viene desapareciendo, todavía es temprano para dejar de estar atentos al riesgo inflacionario, ¿no? Y es que los efectos del huracán Aida sobre la industria petroquímica podrían influir en los precios de corto plazo, mientras que algunos bancos de inversión sostienen que el incremento de los precios de las viviendas comenzaría a filtrarse en el componente de las rentas del índice de precios, del IPC, lo cual podría sumar a las presiones inflacionarias que deberá considerar Powell y el FOMC en su próxima reunión la siguiente semana. En segundo lugar, también se ha comentado que la variante Delta y el pobre dato de los nuevos empleos o las nóminas agrícolas del mes de agosto llevarían a que la Fed no anuncie formalmente el tapering en la reunión de la próxima semana, sino que los mercados ahora están tomando como una base el anuncio formal para noviembre, con posibilidades de extenderse a diciembre o incluso a inicios de 2022, dependiendo también de cuál será el resultado del siguiente reporte de empleo que se publicará en octubre. Y en tercer lugar, Y ahí se fue la conexión, pero yo les voy comentando que bueno, y la última información ya también por el lado del COVID que pueden ver, cómo básicamente la tercera ola ya habría llegado a su pico, sobre todo en la parte de Sudamérica, Europa y Asia, y en Estados Unidos o Norteamérica, bueno, todavía estaría llegando a un techo y espera, bueno, lo ideal sería que esto empiece a dar vuelta, ¿no? La evolución de los casos. Pero también es algo interesante que bueno, la vacunación está avanzando a un nivel bastante significativo y eso pues obviamente va a ayudar a la reactivación en general de las economías desarrolladas y emergentes, ¿no? Ahora, lo que justamente les había comentado al inicio también está el tema de este desarrollador inmobiliario Evergrande, ¿no? Que está causando cierto ruido en el mercado,
porque se estima una especie de riesgo sistémico ante un posible default de esta compañía, ¿no? Porque está claramente sobreendeudada. Hay opiniones encontradas al respecto. Para algunos es el próximo Lehman Brothers. Nosotros, pues hasta el momento, creemos de que el gobierno chino básicamente va a tratar de hacer esto de manera muy controlada, ¿no? Por ejemplo, creemos de que va a forzar a la compañía a hacer venta de algunos activos. Eh, Luego, lo más probable es que también busque que los bancos refinancien esa deuda, pero sí con covenants mucho más estrictos, ¿no? Los covenants son básicamente los ratios de endeudamiento que uno tiene que cumplir, ¿no? Y a su vez, para ayudar a los bancos a hacer emisión, ¿no? Inyección monetaria, como ya lo hizo China ayer, si mal no recuerdo, ha hecho una inyección de algo de 14.000 millones de dólares. Entonces, creemos que ese es el camino que va a tomar China. No creemos que vaya a dejar que convierta eso en una bola de nieve, porque al final hay que recordar que el objetivo número uno de China es básicamente convertirse en la primera potencia global, y si quiere recuperar su ritmo de crecimiento del 6% anual, que es su estimado, pues necesita sí o sí al sector construcción, ¿no? Para recuperar las restricciones generadas por la pandemia, ¿no? Y que también estos últimos meses, sobre todo entre junio y agosto, se ha visto restringida la producción industrial por su política de cero contagios, ¿no? Entonces, nos cuesta creer de que China vaya a dejar que este posible default se convierta en una bola de nieve y que cause una crisis de manera que alcance a todos sus sectores económicos, ¿no? Pero bueno, obviamente es un tema a seguirlo de cerca. Como les comentaba, hay opiniones de ambos lados y veremos, ¿no?, cómo se va desarrollando este caso. De hecho, esta próxima semana tienen unos vencimientos grandes de unos 80 millones de dólares de unos cupones. Y bueno, ahí está, eso seguramente va a mover al mercado, ¿no? Si es que los cumple, unos 80 millones, o simplemente hace un default, ¿no?, de esos intereses que tiene pendientes de pago. Así que es un tema ahí a tenerlo mapeado la próxima semana. Y bueno, y en realidad todo este tema ha impactado a los commodities, ¿no? Los commodities industriales, especialmente como el cobre y otros como el hierro, se han visto impactados, ¿no?, por estas presiones de menor producción industrial en China. Y también, bueno, hay un anuncio de nuevas liberaciones de reservas, ¿no?, sobre todo de cobre, zinc, plomo. Esto ya es básicamente una tercera ocasión que está haciendo esto China. En nuestra opinión, esto, bueno, obviamente lo está haciendo para tratar de controlar la curva de precios, pero nosotros creemos de que esto en realidad da muestra de que el rally de los commodities tiene detrás no realmente una parte especulativa, sino las condiciones de oferta-demanda. China está tratando de inyectar oferta, pero creemos que es completamente insuficiente, y el precio de los commodities debería tener soporte a estos niveles, ¿no? Igual, hay que recordar que el cobre a 4.29, 4.30 por libra es un precio igual altísimo, ¿no? Mucho se ha hablado de un superciclo. Eh, Nosotros creemos de que es poco probable que veamos ya picos, por ejemplo, que el cobre se vaya a 5 o 6 dólares por libra, pero sí las condiciones de oferta-demanda pueden dar soporte a que tengamos buenos precios por un tiempo de mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, un cobre por encima de 3.80, 3.90 por libra por 3, 4, 5 años, ¿no? Eso en realidad es mucho mejor a nivel de flujo de caja para una minera que tener picos de 6 dólares por libra que te dura un mes o 2 meses, ¿no? Y creemos que eso es lo más probable hoy en día, porque realmente no hay oferta que vaya a entrar al mercado, ¿no?, al menos en los próximos años. Porque este ciclo bajista que inició en el 2011, pues básicamente destruyó muchísimo capital y no ha vuelto a la minería, ¿no? No ha vuelto para nada. Y claramente, pues hoy no es el mismo escenario que en el 2011-2012, cuando había anuncios casi todas las semanas de fusiones, adquisiciones, y unas compañías que aumentaban capacidad para buscar vender más, ¿no? Hoy en día las mineras son muy precavidas. En lugar de aumentar volumen, están priorizando retornar capital a los accionistas. Varias mineras están con dividend yields por encima de doble dígito. Y es porque están priorizando justamente eso, ¿no? Toda la caja
ya no buscar X proyecto que probablemente es solo rentable con un cobre a $4 por libra, sino priorizar mantener tu capacidad y la caja en exceso y repartiéndole al accionista, ¿no? Eso es lo que vemos hoy en día en el ciclo de los commodities. Y creemos que eso es mucho más sostenible que lo que ocurrió en el 11-12, ¿no? Así que por ese lado, nosotros nos mantenemos optimistas por la commodities. Y bueno, y esto obviamente debería impactar al Perú, ¿no? Con mayores divisas, mayor ingreso de divisas, y además, bueno, también el precio alto favorece a las mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Como ya lo hemos comentado antes, que nos parecen que están muy, muy baratas, no reflejan en el absoluto un cobre por encima de $4 por libra, pero está pesando la parte regulatoria. Pero creemos de que eso se va a ir disipando, veremos con la solicitud de facultades legislativas, que en teoría debería salir, en principio iba a ser hasta final de septiembre, veremos cómo va eso y cómo queda, ¿no? El tema de las regalías. Nosotros creemos que básicamente va a ser solo una actualización de la tasa de regalías y bueno, y eso al final es mucho menos lo que esperaba el mercado se ha desesperado y creemos que eso al final va a generar un rally, ¿no? En mineras especialmente. Porque los precios siguen altos, son compañías que tienen ingresos en dólares y costos en soles, básicamente, así que van a generar mucha caja y eso lo van a ir entregando a los accionistas, ¿no? Así que nos parece un sector atractivo a considerar, ¿no? Para aquel que realmente puede soportar la volatilidad de corto plazo. Así que bueno, eso sería por la parte global y por la parte local. Aquí, pues Américo nos va a comentar básicamente el tema de la relación que continúa ahí entre el Ejecutivo y el Legislativo y algunos indicadores y eventos, ¿no? Como la baja en la calificación de riesgo crediticia que nos hizo Moody's y también, bueno, darles la tasa de referencia que realizó el BCR, ¿no? Pero esto nos lo va a comentar con mayor detalle Américo. Así que, hola Américo, por favor, coméntanos lo principal a nivel local. Hola Daniel, gracias. Buenos días con todos. Bien, iniciando por la parte local, en- Pedro Franque indicó que entre septiembre y octubre se realizaría el proceso de concertación de las propuestas para la designación del nuevo directorio. Esto de acá lo confirmó durante esta semana, por lo menos Bellido, indicando que aún no se tenía la propuesta clara, ¿no? Por otro lado, hay que tener en cuenta que Velarde ya incluso dijo públicamente que él había aceptado el cargo, que incluso su estancia en el BCR estaba en manos del Ejecutivo. Claramente este evento es muy relevante considerando la tarea que tiene el BCRP con el país, ¿no? O sea, con la actividad económica, con la generación de expectativas, etcétera. Por otro lado, el GLP volvió al Fondo de Estabilización de los Precios de Combustible. Respecto a este punto, hay que tener en cuenta que anteriormente ya se había usado y las condiciones bajo las cuales se está volviendo son las mismas. No obstante, también hay que tener en cuenta que anteriormente, cuando los precios estaban elevados, lo que ocurría es que el dinero con el que se cubría este exceso era básicamente dinero del Estado. Entonces, ¿qué pasó durante la pandemia? Durante la pandemia se supone que este fondo lo que hacía era fijar límites y como el Estado tenía la necesidad de que estos menores precios se reflejen en los ingresos bueno, se desplacen hacia los consumidores debido a que justamente las medidas de contención hacían que las personas tengan menores ingresos, lo que se hizo es eliminarlo, ¿no? Lo cual finalmente no tuvo el objetivo de generar, digamos, caja durante un periodo de precios bajos. Ahora, con esta nueva medida, lo que se espera es por lo menos que al fisco le vaya a costar un poco más de 1.000 millones de soles anuales. De hecho, hay estimaciones que van desde 700 millones, ¿no? Pero hay otras que ya llegan hasta los 1.500 millones más o menos anuales hacia el fisco. Por último, en la parte ejecutivo-legislativo, el Congreso envió al Ejecutivo la ley que regula el ejercicio de la cuestión de confianza, el cual está contemplado en los artículos de la Constitución Política del Perú. Esta básicamente fue aprobada el día de ayer. Lo que establece esta medida es que la cuestión planteada por un ministro, por el presidente del Consejo de Ministros, no esté referida a iniciativas relacionadas con reformas constitucionales. Respecto a este punto, hay que tener en cuenta que
el camino que están tomando, por lo menos por el lado de Perú Libre, lo dijo en una entrevista a Cerrón hace unas 3, 4 semanas más o menos, es la recolección de firmas, ¿no? Donde requieren un poco más de 2 millones de firmas para poder llevarlo a referéndum. Ya por el lado de indicadores y eventos económicos, el Moody's rebajó la calificación crediticia, pero hay que considerar que a pesar de esta rebaja, aún somos investment grade y que la perspectiva se mantiene estable. De hecho, esto ya lo veníamos comentando la semana pasada, bueno, lo venía mencionando un poco Berkeley con su outlook de que a 12 meses por lo menos ellos esperaban 2 rebajas, ¿no? Respecto a este punto también hay que tener en cuenta que por lo menos ahora el mercado no está descontando otra rebaja este año, pero eventualmente podría ocurrir, ¿no? Eso también en la medida que se vayan realizando las reuniones lo iremos comentando. Por el lado de la inflación, para el mes de agosto creció 4.95% interanual. Este dato básicamente lo que hizo es que llevar de alguna manera o presionar de alguna manera al BCR a elevar la tasa de referencia, el cual en la reunión de septiembre subió de 0.5% a 1%. No obstante, también indicaron que ellos estaban atentos básicamente a los datos de inflación y también a los datos de la recuperación de la actividad económica. Por otro lado, el BCRP el último jueves también anunció que esta incertidumbre generó una salida de 13.000 millones de dólares, que esto representa un poco más del 8%, cerca del 10% del PBI más o menos. Es una salida bien grande de dólares. Perdón, 5%, disculpen el número, 5% más o menos. Respecto a este número hay que tener en cuenta que buena parte son básicamente salidas de los bancos, es decir, los bancos lo que hacían los bancos lo que hacen es tener un encaje obligatorio y un encaje adicional. Entonces, lo que se pidió o lo que los bancos hicieron es pedir buena parte de esto, un poco más probablemente del 50% que representa, es exigir o pedir estos encajes adicionales para los clientes que son, digamos, de clientes exteriores, ¿no? Que querían llevar su dinero hacia afuera. Y por otro lado, también se publicó el dato del PBI, el cual creció 12.9% en julio. Este crecimiento fue básicamente un crecimiento generalizado en todos los sectores, con excepción del sector pesquero y del sector hidrocarburos, los cuales tuvieron una contracción de 41% y 0.9% interanual respectivamente. En el primer caso tuvo que ver con una menor extracción pesquera para consumo humano directo y por el otro lado tuvo que ver con una menor extracción de gas natural. Ya por último, durante la semana, el día de ayer, se publicó el reporte de inflación, en el cual se mostró una revisión a la baja en las perspectivas de crecimiento del PBI para el 2022 y para el 2021 se elevó las perspectivas de crecimiento de 10.7% a 11.9%. Respecto al 2021, las principales alzas se dieron en el sector manufacturero primario y por el lado de construcción también. Y respecto al 2022, lo que salta a la vista es que tras la caída, bueno, la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento desde 4.5% a 3.4%, es que la inversión privada pasó de 3% a 0%. Y esto lo podemos ver un poco en el gráfico de la derecha superior, el cual muestra la inversión privada, que muestra los datos trimestrales con una variación interanual, versus las expectativas de la economía a 3 meses. Durante las últimas encuestas de los últimos meses, de hecho el último que hubo fue en agosto, se puede observar que básicamente las expectativas de la economía a 3 meses están cerca de los niveles de la crisis del 2008. O sea, limpiando, ¿no? el dato del COVID, que es un evento que no pasa, digamos, cada 10 años, ¿no? Estas expectativas de alguna manera te muestran cómo va a ir la inversión privada en los próximos trimestres. De hecho, el rezago que se tiene más o menos es de 1 a 2 trimestres. Y esto un poco nos muestra cómo la inversión privada está para el 2022 por lo menos
tiene perspectivas menores optimistas, ¿no? Bien, podemos pasar a la siguiente lámina para ver el tema del COVID, por favor. Respecto al COVID, en general nos encontramos en un valle todavía por el lado de los contagios y por el lado de los decesos también nos encontramos en la misma situación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por lo menos actualmente los riesgos persisten y esto lo podemos ver por el lado de qué variante es la que está predominando actualmente. Para el mes de agosto, en la anterior reunión que tuvimos, la variante que predominaba era la variante brasileña, con un poco más del 70%, pero ya para este mes, en septiembre, por lo menos se ha observado que la variante que está predominando ya viene a ser la variante Delta. Por otro lado, respecto a la tasa de vacunación o al ritmo de vacunación, aparentemente el ritmo de vacunación va yendo bastante bien, ¿cierto? Esto considerando que por lo menos ya está en algunas regiones, ya están vacunando a personas mayores de 18, 19 años. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no necesariamente es señal de que el ritmo de vacunación está yendo bien. De hecho, el ritmo de vacunación, la tasa de vacunación de la población está en alrededor del 35-37% más o menos. Y eso lo podemos ver un poco a nivel de regiones en el gráfico de la izquierda inferior, donde se puede observar que buena parte, por lo menos, recibe dosis menores a 3 por cada 1000 habitantes, por ejemplo, en espacios como Huancavelica, Madre de Dios, Loreto, Ucayali, Piura, y también son espacios donde el porcentaje de su vacunación es la menor. Por otro lado, se puede ver en el primer cuadrante espacios donde hay un mayor ritmo de vacunación, pero igual sigue siendo bajo. Y en el segundo gráfico, bueno, en el segundo cuadrante, donde se ubica Moquegua, Arequipa, Lima, Tacna, son espacios donde ya hay un mayor ritmo de vacunación y también justamente donde hay una mayor tasa de vacunados, ¿no? Lo siguiente es que el siguiente gráfico de la derecha nos muestra cómo, a pesar de que nosotros ya nos encontramos en el grupo etario de 15 a 19 años más o menos en algunas regiones, hay buena parte de la población o buen porcentaje de la población por grupo etario que aún no se ha vacunado, ¿no? De hecho, este predominio se da en el rango de 20 a 50 años más o menos. Entonces, estos riesgos en adelante todavía persisten. Sin embargo, hay que también tener en cuenta que hay algunos elementos a favor que se tienen, ¿no? Por lo menos hay 3 que podríamos mencionar. El primero es que por lo menos de cara a los siguientes meses, al cierre del año, la oferta de vacuna no va a ser limitada. Considerando incluso que para el mes de octubre tenemos la mayor cantidad de vacunas que estarían llegando al Perú. Lo siguiente es que aparentemente, por lo menos de acuerdo a epidemiólogos, la variante brasileña podría generar una inmunidad cruzada con respecto a la variante Delta, lo cual ha hecho que, por ejemplo, a pesar de que la variante Delta llegó hace un poco más de 2 meses probablemente al Perú, esto no se ha reflejado en un incremento de casos producto de la variante Delta, como se puede ver en el segundo gráfico de la derecha superior. Y por último, aparentemente, considerando que la tasa de decesos, de acuerdo a los estudios que han ido saliendo, es de 0.6% más o menos, y considerando también que Perú tiene suma alrededor de 200.000 decesos ya, Perú ya aparentemente podría estar en una inmunidad de rebaño haciendo una ingeniería inversa, ¿no? Es decir, si bien nosotros no podemos testear cuántas personas se han infectado completamente durante toda la pandemia, debido a que muchas personas, por ejemplo, nunca se han testeado, algunas personas probablemente se han testeado tarde o antes y finalmente no se llegaron a enterar que tuvieron o estuvieron infectados, también los asintomáticos. Entonces, lo que se hace es de alguna manera una ingeniería inversa a través de la cantidad de decesos y la tasa de decesos que en promedio suelen haber producto del COVID-19. Entonces, haciendo esta ingeniería inversa, se tiene que alrededor del 80-90% más o menos probablemente ya fue infectada. Y con esto probablemente ya se haya llegado a la inmunidad de rebaño. Y bien, yo me quedo por ahí y los dejo con Daniel. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, Américo. Y bueno, es algo alentador que todavía los casos en Perú básicamente estamos en una meseta, ¿no? Se puede claramente observar.
Y esperemos de que, bueno, el ritmo de vacunación siga avanzando y eso nos ayude a tener una tercera ola mucho más controlada, ¿no? Que seguramente ayudaría bastante a la reactivación, básicamente al 100% de la actividad económica en nuestro país, ¿no? Ahora, por la parte corporativa, yo les voy comentando las principales noticias. Por ejemplo, Ferricor aprobó un pago de dividendo, unos 100 millones, a cuenta de resultados del ejercicio de este año, ¿no? El 21. Es un yield bastante atractivo, considerando que son 10 centavos para una acción que cotiza a un sol 70, ¿no? Aproximadamente, está por ahí. Entonces, bueno, esto claramente también demuestra que la compañía está en capacidad de generar mucha caja y está prefiriendo retribuir al accionista, ¿no? Como también han hecho otras compañías del sector construcción, tanto como las acereras o las propias cementeras, ¿no? Así que, bueno, eso es bastante significativo para los accionistas de las compañías de estos sectores, ¿no? Luego también hubo otro dividendo, fue para el caso de Credicor, un dividendo un poco menor, ¿no? De 5 soles, que se va a pagar el 7 de octubre. Y que bueno, también nuevamente esto es algo que está ocurriendo bastante en nuestra bolsa, ¿no? Compañías de que básicamente están prefiriendo eh, retornar, ¿no? El efectivo generado al accionista, ¿no? En lugar de reinvertirlo en el negocio. Esto claramente debido a que hay menores o hay bajas expectativas de poder generar una mayor rentabilidad con ese efectivo reinvirtiéndolo en el negocio, ¿no? Dada la coyuntura actual. Entonces, por eso básicamente prefieren entregarlo al accionista. Eh, Creemos que es algo coyuntural y que seguramente esto terminará definiéndose a partir del 22 cómo vaya la evolución en nuestro país, ¿no? Obviamente hoy hay bastante pesimismo. Si ustedes ven las expectativas económicas en el Perú están en la zona de contracción, ¿no? Por debajo del nivel de 50. Hay bastante pesimismo. El propio BCR espera que la inversión privada crezca 0%, y en realidad otros bancos de inversión que hacen estimaciones, pues en realidad estiman de que la inversión privada se contraiga entre un 5 y un 7%, ¿no? O sea, hoy en día hay pesimismo, ¿no? Sobre el crecimiento en el Perú. Eh, Así que partimos un escenario de poca expansión, así que podría haber sorpresa al alza, ¿no? Y eso podría generar un catalizador para los resultados de las compañías, así que estaremos ahí en la expectativa. Luego hay un par de noticias. En el caso del Banco de Crédito, hubo una rebaja de calificación, por eso está en línea en realidad con la rebaja que les comentó Américo del riesgo soberano, ¿no? Que nos hizo Moody's. Entonces, bueno, como hubo una rebaja a nivel soberano, pues en realidad la cobertura de Moody's, en este caso del sector bancario, también baja en la calificación, ¿no? Al mismo nivel. Esta ha sido una baja en calificación en realidad para todos los bancos, no solamente para el Banco de Crédito. También para Interbank, Scotiabank y el BBVA Perú. Y luego, Aceros Arequipa comunicó de que ha iniciado su subsidiaria en Colombia, operaciones. Nos parece interesante, ¿no? Que la compañía está buscando expandirse a otros mercados de la región, que también puede tener perspectivas de crecimiento en el mediano plazo, ¿no? Como en este caso Colombia. Aceros Arequipa también, por cierto, aprobó, o la Junta de Accionistas, un nuevo dividendo que va a ser pagado en dólares a cargo de resultados acumulados de 2018, ¿no? Aceros Arequipa es otra compañía que también está priorizando el retornar al efectivo de los accionistas, ¿no? Y también, bueno, es una compañía que les voy a contar en un minuto. El efectivo que está entregando ha sido bastante significativo, ¿no? Un yield en realidad por encima de un 20%. Es algo bastante impresionante, ¿no? También ha habido más repartos, también Luz del Sur, en retail, otra compañía que también está repartiendo dividendos. Y una de las últimas noticias salió por el lado de Refinería La Pampilla, de que ya básicamente publicó las fechas para la OPC, que va a estar vigente por 15 días, desde el 23 de septiembre hasta el 14 de octubre, ¿no? Recuerden que estas las comentamos el webinar pasado, que salió el informe, ¿no? Con un precio de 17.5 por acción, y Repsol en realidad está ofreciendo pagar 18 centavos, ¿no? Para todos los titulares de las acciones comunes. En nuestra opinión, bueno, debería ser aceptada la oferta, porque al final te quedarías con un activo sumamente líquido, ¿no? Si es que no llegas a vender. Así que
creemos que la mejor opción es acudir para el que todavía tuviera acciones de refinería La Pampilla, ¿no? Solo tomar en cuenta el plazo y que, bueno, no olviden que uno mismo tiene que enviar su carta de aceptación, ¿no? Con la SAP en la cual tenga las acciones, para que ponga la orden de venta en la OPC. Y bueno, y finalmente Pacasmayo informó también de que había tomado un financiamiento, ¿no?, de largo plazo, lo cual también nos parece interesante, de ir reperfilando la deuda y que sea de largo plazo para que no tenga vencimiento cercano, en este caso de 7 años, y en soles, entonces es algo positivo también para la compañía, ¿no? Entonces, en resumen, lo que estamos viendo bastante, y en realidad es algo que ya estábamos observando, es que muchas empresas peruanas están priorizando repartir dividendos, ¿no?, entregar el efectivo a los accionistas. Creemos de que, bueno, esto debería dar cierto soporte al precio de las acciones, porque estamos hablando de yields muy atractivos, en algunos casos de doble dígito, por encima del 20%, lo cual nos está demostrando de que el negocio en sí está yendo muy bien, pero hay un poco de pesimismo sobre el futuro, entonces se prefiere entregar hoy ese efectivo al accionista, ¿no? Pero bueno, como les comento, las expectativas son hoy en día bajas, así que podemos tener sorpresas al alza en los siguientes trimestres, ¿no? Y que también puede dar soporte a que la cotización de las acciones pues vaya alcanzando su valor fundamental, porque hoy en día está claramente el mercado peruano sumamente infravalorado, ¿no? En función a sus beneficios, porque hay mucho ruido, ¿no? Hay mucho temor todavía, y veremos si eso se va despejando con el paso de los trimestres. Bueno, en primer lugar, acá les iba a comentar sobre Acero Arequipa, no es una de las empresas. Les iba a ir básicamente reafirmando lo que les comenté hace un minuto. Esta compañía, pues este año ha ido de manera espectacular. Hasta la primera mitad del año generó un beneficio de 365 millones, lo cual representa una expansión de más de 300% respecto al 2019, que es la etapa pre-COVID, ¿no? O sea, es un crecimiento increíble, extraordinario. Está teniendo básicamente el mejor año de su historia, ¿no? Ahora, estos resultados han sido favorecidos básicamente porque la autoconstrucción ha mostrado mucha resiliencia, ¿no? La demanda ha estado muy sólida a pesar de todo el ruido político, ¿no? Y esto es porque también lo he comentado el mes anterior con CIDER, porque le comentaba a las compañías es que, bueno, han visto una tendencia de que los peruanos en general, ante estas medidas de estímulo y tener efectivo en la mano, más allá, obviamente, de que se prioriza el consumo básico, también han priorizado la inversión en su activo, en su primer activo, ¿no? El activo principal para ellos, que es la vivienda propia. Entonces, por eso ha habido mucha demanda, ¿no?, por ese lado. Y ha sido muy sostenida. Entonces, se podría estimar de que esta demanda puede tener cierto soporte todavía para el 22, de acuerdo a las nuevas medidas de estímulo que se han ido anunciando, ¿no?, por parte del gobierno. Ahora, otro factor que ha ayudado mucho es el tema del precio, ¿no? Acá pueden ver el gráfico inferior izquierdo. Este es un índice que da el INEI de precio de acero construcción. Pueden ver cómo pre-COVID estaba por 550 y hoy en día está por encima de 800, ¿no?, a julio. Y esto sigue subiendo en realidad. Es una expansión extraordinaria, más de un 50% de aumento en precio en básicamente un año y medio. Entonces, eso también ha ayudado mucho, evidentemente, a la generación de mayor venta, ¿no? Y como estamos hablando de negocios con alto apalancamiento operativo, pues si tus ventas aumentan un 20%, tu beneficio puede aumentar tranquilamente un 80, 90%, porque tienes una gran porción de costo fijo, ¿no? Entonces, eso ha ayudado muchísimo. Creemos de que en realidad el rally del precio del acero probablemente no siga la misma línea, es lo más probable. No creemos que se vaya a seguir expandiendo un 50% más, muy poco probable. Pero tampoco creemos que se vaya a desplomar, quizás tenga cierta contracción y se vaya a estabilizar. Y además lo que acá va a ayudar a hacer Arequipa es que si bien es cierto el precio de venta puede caer un poco, pues puede ser compensado por mayores eficiencias a nivel de costo, ¿no? No hay que recordar que la compañía está ya básicamente al borde de poner en operación su nueva acería a fines de este año, y esto le va a permitir básicamente dejar de importar palanquilla, ¿no?, que es el subproducto que luego pasa al proceso de laminado, ¿no? Entonces eso va a generar eficiencias a nivel de costes. Y además también pues hay que recordar que hace poco Aceros Arequipa comentó o informó al mercado que había comprado un par de depósitos de chatarra en Estados Unidos, que le van a ayudar justamente a fortalecer este suministro, que es
su materia prima principal para alimentar a sus hornos, hornos eléctricos, ¿no? Entonces, por ese lado, la compañía no tendría problemas con alimentar su materia prima, ¿no? Entonces, esta expectativa de que los resultados se puedan sostener, pues da soporte a que la empresa pueda seguir repartiendo dividendos muy atractivos en lo que resta del año y también a partir del 22, ¿no? Aquí pueden ver en el gráfico cómo el 21 ha sido un año extraordinario. La compañía el año pasado reportó 7 centavos, y el 19 poco más de 6, y este está reportando ya más de 30, ¿no? Para una acción que cotiza a un sol 15, un sol 10, un sol 15, ¿no? Así que es un yield por encima de un 25%, lo cual es algo súper atractivo. No obstante, como le hemos comentado a ustedes también en ocasiones anteriores, la gran diferencia entre Aceros Arequipa y Sidre es la deuda, ¿no? Aceros Arequipa tiene una porción corriente de deuda de más de 1.000 millones de soles, pero lo que siempre hace la empresa normalmente es rolear la deuda, ¿no? Me refiero básicamente cuando viene el vencimiento, haces una nueva emisión, con lo cual matas el préstamo actual, pero te generas uno nuevo, ¿no? Pues así vas roleando la deuda cada vez. Esto obviamente es sostenible mientras el banco te lo permita, ¿no? Y vea que tú estás en capacidad de cumplir con los pagos. Entonces, si viniera una contracción en el ciclo, pues sería un poquito más complicado estar roleando la deuda así de manera constante, ¿no? En realidad, nosotros preferiríamos que Aceros Arequipa tuviera más deuda de largo plazo, por ejemplo, un bono de convencimiento acá 10 años, nos sentiríamos más cómodos con ello, pero igual, la empresa en realidad no ha tenido problema alguno en estar haciendo esto que les comento con su deuda corriente, ¿no? No obstante, esa es la gran diferencia entre Aceros, Arequipa y Sidra, ¿no? Sidra tiene cero deuda, así que básicamente todo el beneficio operativo es beneficio antes de impuestos, porque básicamente no hay gasto financiero. Entonces ahí va a haber mucho más beneficio disponible para entregar al accionista, ¿no? Si las condiciones se mantienen actuales en el sector del acero. Así que ese es un punto a favor en este caso de Sidra. Pero Aceros Arequipa sí tiene una mejor proyección de crecimiento, básicamente por esta nueva serie que ya está entrando en funcionamiento, ¿no? Así que estaremos al tanto ahí de cómo evolucionan los resultados de ambas compañías. Y luego está IFS. IFS es, bueno, el holding, ¿no? que abarca Interbank, Interseguro e Inteligo. Esta compañía, hasta la primera mitad del año, tiene unos resultados también buenísimos, con un ROE analizado por encima del 21%. Pero esto bastante beneficiado por un ROE en el segmento de seguros de un 50% y de Inteligo por encima del 30%, ¿no? Esto en realidad no es, en nuestra opinión, no es sostenible, viendo la historia. Históricamente, Interseguros tiene un ROE alrededor de un 15% y Inteligo alrededor de 20%, así que lo más probable es que se normalice a esos niveles, ¿no? Interseguro ha estado muy beneficiada por un tema de su cartera de inversión. En los activos ha aumentado el precio, por lo tanto se genera ahí una ganancia por activos financieros, pero creemos que eso es coyuntural y bueno, luego se va a ir normalizando, ¿no? Así que por eso nuestra opinión es probable que IFS, su beneficio actual, que está por encima de los 450 millones, se va a ir normalizando a niveles alrededor de 380, ¿no? A partir del tercer trimestre. No obstante, igual con esa estimación de normalización, la compañía es probable que cierre con un ROE cercano a un 18%, ¿no? Entonces, una compañía que puede cerrar el año con un ROE de 18% y cotiza hoy en día a básicamente 1.1 su valor en libros, creemos que está claramente infravalorada, ¿no? Cuando la media histórica, como pueden ver acá, de media ha estado cerca a 2 veces, ¿no? Y 2 veces porque ese es un múltiplo mínimo al cual una entidad financiera debe cotizar si tiene un ROE sostenible de 18-19%, ¿no? Entonces hay un margen de seguridad amplio, ¿no? Básicamente de un 50%, entonces nos parece atractivo, ¿no? Considerando esa normalización del ROE que les comentaba entre un 18 y un 19%. Ahora, la compañía, aquí pueden ver en el gráfico inferior izquierdo, su principal subsidiaria que es Interbank. Lo bueno es que Interbank reporta beneficio mensual ante la SBS. Y pueden ver cómo, bueno, luego de la pandemia estuvo bastante contraído el beneficio por el tema de las provisiones, pero a partir del inicio del año esto se ha ido revirtiendo e incluso en agosto ha sido su mejor año desde que inició la pandemia, ¿no? Está esto a nivel ya pre-COVID, incluso por encima. Está teniendo unos meses muy buenos Interbank, ¿no? Julio, agosto, que fuera parte del tercer trimestre. Así que podríamos estimar que el tercer trimestre para IFS
incluso este estimado de 3.80 podría ser conservador y podría sorprendernos al alza, ¿no? De la compañía. Así que podría haber catalizador por ese lado. Y además, la empresa, la compañía ya comentó también en unas conferencias que tiene en realidad exceso de capital. Ese exceso podría entregar al accionista, ¿no? Bien sea mediante entrega de dividendos extraordinarios o nuevamente implementando un programa de recompra de acciones, ¿no? Como ya lo hizo en el 2016. Eso sería un catalizador muy importante, en nuestra opinión, para la compañía. Y sería una asignación de capital muy, muy atractiva, ¿no? Comprando tu propia acción, considerando que está cotizando solamente a 1.1 veces su valor en libros, que es un múltiplo histórico, ¿no? Bajo. En realidad la compañía nunca ha cotizado este múltiplo. Lo mínimo que estuvo pre-pandemia fue 1.8, 1.9, así que estamos hablando de un múltiplo mínimo histórico para un holding que de manera normalizada debe hacer un ROE de 18%, así que creeríamos que es una asignación de capital muy, muy atractiva, ¿no? Y que también va a beneficiar bastante a los accionistas actuales. Así que veremos cómo evoluciona ello y cómo van los resultados de este trimestre de IFS, ¿no? Que pueden ser bastante positivos. Y luego este es el calendario para las siguientes semanas. Acá, bueno, pueden ver varios datos interesantes a nivel de Estados Unidos, sobre todo la reunión de la FED la próxima semana. Y dato también interesante, el PMI de manufactura de China de septiembre, ¿no? Veremos si es que regresa nuevamente la parte de expansión por encima del nivel de 50, ¿no? Eso será el 29 de septiembre, así que estar atento a ese dato. Y bueno, solamente comentarles de que el próximo sábado inicia nuestro módulo 2 de analizados financieros, ¿no? Para los interesados en cómo aprender básicamente a analizar una compañía a nivel de estados financieros y hacer ese análisis de los tres estados, tanto el balance, esos resultados, el estado de flujos, pues ese módulo les va a ayudar bastante para hacer sus propios análisis fundamental, ¿no? Para hacer un análisis fundamental para encontrar oportunidades de inversión, ¿no? Así que con eso vamos a pasar a la parte de preguntas. Nos va a ayudar aquí Katy con la parte de las que ustedes han estado mandando, las preguntas que han estado mandando. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Estimados, vamos a empezar ya con la sección de preguntas y respuestas. Solo recordarles que por este medio no brindamos recomendaciones de compra y venta de acciones, sino más bien podemos brindarles algunos puntos destacados de las empresas que están en consulta, ¿no? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Aquí nos dicen, respecto al 2022, ¿qué pronósticos habría sobre el sector construcción y consumo? ¿Y cómo afectaría a la entrega de dividendos de empresas como Cider, Pacasmayo, Alicor e InRetail? Adelante, Daniel. Ok, gracias. Bueno, creemos de que ambos sectores en principio son los menos expuestos a la parte regulatoria, ¿no? En principio, porque los más expuestos serían tanto minería y financiero, ¿no? Así que por ese lado, el crecimiento de esas compañías debería ser relativamente estable, salvo a nivel de consumo, de que, bueno, por ejemplo, veamos un nivel de inflación sostenido y eso castigue el poder adquisitivo de gran parte de la población peruana, ¿no? Pero al menos no parece ser el caso en este momento. Así que esos dos, en realidad, en nuestra opinión, son los sectores con menor riesgo regulatorio y de contracción para el 2022, ¿no? Ambos, tanto construcción y consumo. No obstante, yo también les destacaba minería, ¿no? Que creemos que en realidad es de lo que está más barato, hay riesgo regulatorio, pero en teoría está por despejarse conforme veamos el pedido de facultades legislativas y cuál es la propuesta del MEP respecto a la al nuevo régimen de regalías, ¿no? Hay que estar al tanto de ello simplemente. Y si es como creemos que va a ser mucho menos dramático de lo que espera el mercado, pues puede en realidad al final ser un catalizador, ¿no? Ahora, sobre dividendos, bueno, sí, es cierto, esas compañías todas están entregando, Cider, Pacasmayo, Alicor, Retail. Un efecto, bueno, en principio debería dar soporte al precio de la acción, ¿no? Por aquellos que buscan ese yield atractivo, de doble dígito en la mayoría de casos. Es cierto que te puede quitar cierto expectativa de mayor crecimiento en el mediano plazo porque estás priorizando repartir el efectivo en lugar de reinvertirlo, pero creemos que es por la coyuntura, ¿no? Y conforme eso se va despejando, seguramente las compañías volverán a sus niveles de reparto históricos
para priorizar nuevamente la reinversión en el negocio, que al final es lo que termina agregando mucho más valor a largo plazo, ¿no? La reinversión en el negocio, que esto pueda permitirte crecer de manera sostenida, y conforme tú vas creciendo beneficios de manera sostenida, pues el precio de la acción va a reflejar ese crecimiento de beneficios de manera sostenida, ¿no? Así que creemos que es algo coyuntural y que se irá normalizando el próximo año, pero en el interín, pues los accionistas nos veremos favorecidos con dividendos muy atractivos de doble dígito, ¿no? Así que, que también nos puede ayudar a dar soporte en el precio de la acción. Gracias, Daniel. Ahora tenemos, ¿cuáles son las perspectivas de crecimiento o generación de valor en el largo plazo de compañías como Aceros Arequipa o Sider Perú? Todo el... Sí, en el caso de Aceros y Cider, hay que recordar que son empresas cíclicas, ¿no? Y entonces va a estar muy en línea con cómo va, obviamente, el ciclo del sector construcción y también del propio acero, ¿no? Claramente, Aceros Arequipa ha priorizado invertir con la nueva acería, pensando en un mediano plazo, mientras que Cider básicamente está priorizando repartir efectivo al accionista, ¿no? Con su política de repartir el 100% de la utilidad libre de disponibilidad. Entonces, en teoría, quien está más preparada para el crecimiento a largo plazo es Aceros Arequipa, ¿no? No obstante, nuevamente, recuerden que son empresas sumamente cíclicas, ¿no? Entonces, tranquilamente puede pasar de que acá, si bien es cierto, a 2 años, estas compañías pueden seguir generando beneficios de 200 o 300 millones a Aceros Arequipa, pues luego de acá a 6, puede ese beneficio caer un 90%, como ya ha ocurrido antes, cuando esta producción se contrajo bastante, sobre todo los años 15, 16, ¿no? Que fueron los niveles más bajos de beneficios de estas compañías, ¿no? Así que en realidad yo no tomaría mucho ninguna de las dos opciones como una opción de largo plazo, ninguna de las dos acciones, ni Aceros Arequipa ni Cider. Es un tema más de corto, mediano, y aprovechar quien pueda retribuirte mucho más rápido en este periodo en el cual de buenos precios, y te pueda retribuir más rápido, ¿no? Por ejemplo, a través de dividendos. Entonces, nosotros creemos que va mucho más por ese lado, por eso ponemos un peldaño por arriba a SIDA, pero igual, Aceros Arequipa está mostrando básicamente también una política de reparto de dividendos, como les mostré, bastante atractiva. Así que en realidad al final creo que ambas van a ir bastante de la mano, ¿no? Y van a ser opciones muy atractivas en un corto o mediano plazo, pero a largo no olvidar que son cíclicas, y cuando se dé vuelta el ciclo, pues su generación de beneficios se va a contraer de manera significativa, y eso va a repercutir obviamente en el precio de la acción. Gracias, Daniel. Ahora, ¿nos podrías brindar un outlook de Alicorp, lo que se podría esperar de esta acción? Y si nos podrías también brindar una breve reseña sobre el giro del negocio de InRetail. Nos preguntan qué empresas componen esta compañía. Adelante. Sí, en Alicor y retail, bueno, ambas de consumo. Alicor, lo que le ha estado afectando, eso lo comentamos el mes pasado, ¿no? Pueden ver ahí también, repasar el video. Está afectando el aumento de las materias primas dentro de su margen bruto, ¿no? Porque ellos usan, bueno, básicamente importan soja, aceite de soja, importan trigo, etcétera. Entonces, eso está afectando el margen bruto de la compañía, porque en principio debería trasladar ese mayor aumento de coste al precio de venta, pero hay competencia, ¿no? Entonces, no siempre puedes llevar todo ese aumento de costo a un mayor precio, ¿no? Porque además se pueden ver favorecidas estas marcas de precios bajos de los propios supermercados, por ejemplo, en el cual pues un consumidor peruano pues podría priorizar el aceite de menor precio, ¿no? Y claramente pues el aceite Primor de Alicor no es el de menor precio, ¿no? Entonces por ahí puedes haber cierta destrucción de demanda si es que aumentas demasiado tus precios de venta, ¿no? Así que eso está afectando a la compañía por el lado de consumo, pero creemos que es algo coyuntural, ¿no? Que el tema de las materias primas altas, las materias primas como el trigo, la soja, etcétera, deberían ir normalizándose a partir del 22, porque seguramente cuando ya se normalice la producción de Argentina, la producción de Brasil, que ha tenido problemas por el COVID, también una parte ahí de algunas sequías, pues debería normalizarse a partir del 22, ¿no?
Y bueno, y eso apoyar a que el precio de materias primas se vaya contrayendo, de esas materias primas agrícolas principalmente. Y luego en Alicor, pues en realidad lo de acuicultura se ha recuperado bastante bien y B2B depende mucho de restaurantes y conforme la actividad económica en el Perú también se vaya reactivando, normalizando, pues este sector, y como les digo, su principal cliente es restaurantes, pues también debería ir retornando a su margen de beneficio pre-COVID, ¿no? En la parte internacional, nada más está afectando bastante a Argentina. Alicor ya salió de Brasil, que nos parece una decisión adecuada, y siguen ahí luchando con Argentina, ¿no? Como les comentamos la sesión pasada, creemos de que no sería una mala decisión, por ejemplo, también salir a Argentina y básicamente priorizar mercados donde puedan ser más rentables. Por ejemplo, Chile, Perú y Ecuador, ¿no? Ecuador ahora que puede tener un repunte de actividad de inversión privada bastante significativo con el nuevo gobierno. Y en retail, bueno, lo que incluye en retail básicamente es supermercados a través de Plaza Vea, y también tiene formatos como tiendas más, Economax y ahora Macro, tiene farmacias, ¿no? A través de Mincafarma, Mi Farma, y tiene la parte de centros comerciales, ¿no? A través de Real Plaza. Así que es un negocio que nos parece también muy atractivo, incluso ha mostrado mucho más resiliencia que el negocio de Alicor, ¿no? Porque supermercados y farmacias se han mantenido muy sólidas durante la etapa de pandemia. Lo que sí se ha visto afectado es centros comerciales, pero nuevamente conforme veamos de que la actividad económica se regulariza y los aforos también, y que hoy en día, si mal no recuerdo, están en 50% en Lima, pues conforme eso ya llega a ser con 100, ya el beneficio va a ser completamente normalizado y la compañía y en retail pues debería retornar a su nivel de beneficio histórico y eso repercutir en el precio de la acción, ¿no? Que está castigado hoy en día y que creemos que todavía no refleja del todo la recuperación de que ya se está viendo en el sector de centros comerciales, ¿no? Y creemos de que para finales del año pues ya debería estar cerca de una etapa normalizada, ¿no? En el caso de retail. Y bueno, y estamos a la expectativa también de ver las eficiencias por el lado de Macro, ¿no? Que fue una última decisión que hizo. Esa eficiencia al integrar Macro y Economás creemos que va a ser muy significativa y que le va a seguir dando presencia en el mercado a la compañía. Básicamente todo el segmento de venta minorista y también venta al por mayor, ¿no? Que es un caso de tanto Economax y Macro. Así que se complementa muy bien tanto con Plaza Vía y con Tiendas Más. Así que es un negocio muy, muy interesante que puede ser atractivo como una oportunidad. Gracias, Daniel. Ahora nos preguntan, ante la actual coyuntura política y la incertidumbre que estamos viviendo, ¿qué sector sería más apropiado revisar? Sí, bueno, ahí les volvería a comentar lo que les comenté, ¿no? Los que tienen menos riesgo regulatorio en principio son consumo y construcción, ambos. Los que tienen más es minería y financiero. Así que diría que para el que busca, de alguna manera, menos riesgo, justamente como les comento, sería consumo y construcción, ¿no? No obstante, el que quisiera buscar la mayor rentabilidad posible, sí debería echar un ojo a minería, que a pesar del rebote en compañías como Cerro Verde, Minsur, por ejemplo, creemos que todavía hay un espacio interesante, porque no refleja los precios actuales de los commodities, ¿no? Para nada en el precio de la acción. Hay mucho ruido, mucho temor por la parte de los nuevos impuestos, pero les reitero, eso en principio está ya por conocerse con el pedido de facultades, y si es simplemente una actualización de la tasa de regalías, creemos que es mucho menos lo que espera el mercado, y eso al final terminará siendo un rally, ¿no? Pero bueno, obviamente es una especulación, tendremos que ver finalmente qué es lo que solicita el MEF al Congreso, ¿no? Gracias, Daniel. Ahora nos preguntan aquí respecto a la proyección de crecimiento casi nulo para la inversión en el 2022. ¿Cuáles crees que serían los rubros más afectados? Sí, allí, bueno, si la inversión privada se contrae de manera significativa, o bueno, o básicamente hay un crecimiento nulo durante el 2022,
probablemente quien se afecte podría ser el caso de un poco el tema de construcción, por el tema de nueva inversión privada en infraestructura, ¿no? Aunque ahí daría soporte a la inversión pública en proyectos como la reconstrucción del norte, ¿no? Para el caso de Pacasmayo, por ejemplo. Y algunos proyectos que ya están encaminados, ¿no? Como el aeropuerto de Chiclayo, eh, por ejemplo, y también que se están retomando el tema de la nueva pista en el Jorge Chávez, etcétera, ¿no? Entonces, hay proyectos ya encaminados, ¿no? O las líneas del metro. Entonces, podría ser un poco construcción, infraestructura, ¿no? Por ejemplo, Ferricor. Si se contrae un poco también la inversión privada en minería, salvo lo que ya también ya está avanzado, ¿no? Como el ejemplo de Quillabeco, etcétera. Eh, pero quien no se vería afectado básicamente en nada podría ser el propio minería, ¿no? Porque son compañías que ya operan hoy en día, y que básicamente muchas de ellas simplemente no tienen ninguna inversión por realizar, así que todo el beneficio que van generando está disponible para repartir al accionista, ¿no? Compañías mineras que hoy en día ya operan. ¿Y quién más podría haberse afectado? Podría haberse afectado, por ejemplo, generación eléctrica, ¿no? Hay que recordar que generación eléctrica para sus nuevos clientes libres depende justamente de que haya nuevos clientes libres, que son, por lo general, o nuevas o empresas mineras, o grandes empresas de manufactura. Entonces, para que justamente haya nuevos contratos de largo plazo, ¿no? Entonces, si hay menos inversión, pues podría haber menos compañías grandes dispuestas a firmar contratos de generación eléctrica, y eso afecta de alguna manera el beneficio futuro de esas compañías, ¿no? Pero iría sobre todo por ese lado, porque creemos que el consumo básico, que representa en principio en retail y Alicor, pues no debería verse demasiado afectado, ¿no? Porque bueno, supermercados, el consumo no debería haberse afectado en demasía, tampoco farmacias, y tampoco el cíclico por el lado de centros comerciales, ¿no? Salvo nuevamente que veamos un tema de pérdida de poder adquisitivo en la población peruana, ¿no? Por ejemplo, por efecto de inflación. Pero al menos hasta el momento se cree que va a ser coyuntural, es lo que también lo ha comentado el propio BCR, pero igual es un caso a estar a la expectativa de cómo evoluciona ese factor, ¿no? Y si al final puede ser algo determinante en el crecimiento para el 22 también. Gracias, Daniel. Ahora, para finalizar, tenemos algunas dudas respecto a UNACEM. Por ejemplo, sobre la recompra que programó UNACEM, ¿qué porcentaje ya se ejecutó? Y si esta recompra aumentará el precio de la acción. Además, tenemos de que ya la acción ha aumentado desde sus mínimos de $1, entonces, ¿cuáles expectativas se espera de UNACEM? Bien, Adelante, Daniel. Gracias, con esta pregunta vamos culminando. Sí, es cierto, UNACEM inició un programa de recompra de acciones, ¿no? Que lo anunció hace, si mal no recuerdo, casi un mes, un poco más de un mes, y ya creemos que ha ayudado justamente a dar un piso al precio de la acción. Iba a comprar, si mal no recuerdo, hasta el 5% de las acciones en circulación. La compañía realmente no ha informado cuánto va a comprar en el momento. Veremos si lo hace en los siguientes días, mediante un hecho de importancia. No lo informamos hasta ahora. Pero sí, creemos que se ha dado soporte al precio, ¿no? Ahora, sinceramente también lo que vemos es que UNACEM llegó a una valoración realmente casi absurda. Llegó a cotizar 0.3 veces su valor en libros, que es casi un precio de liquidación o de quiebra, lo cual no tiene mayor sentido, ¿no? Porque UNACEM no va a quebrar en 2 o 3 años. En lo absoluto. Además, su deuda tiene vencimiento significativo a partir del 26, ¿no? Así que por ahí no habría mayor efecto. Así que llegó a un precio absurdo, era una opción atractiva, y a pesar del rebote, creemos que todavía tiene espacio, porque no se está reflejando en sus flujos la normalización del beneficio, ¿no? Estamos viendo que los despachos de cemento están muy sólidos, han salido el dato de agosto y está básicamente incluso por encima del mes anterior, de julio, que también era un mes casi histórico. La demanda sigue muy sólida, así que no hay ninguna perspectiva hoy de contracción en el sector construcción, ¿no? De los despachos de cemento. Así que el negocio debería seguir yendo bastante bien.
Y bueno, y esta recompra de acciones también dar soporte al precio, ¿no? Debería dar soporte al precio. Y veremos si se amplía el programa o se complementa con mayores dividendos, ¿no? Que la compañía también está en capacidad de hacerlo. Aunque siempre ellos dan un dividendo de 1.3, ¿no? De 13 centavos, de manera trimestral, ¿no? 1.3, luego lo aumentaron a 2, y veremos si eso se sostiene, ¿no? Ese 2 de manera trimestral. Así que creemos de que construcción, pues nuevamente, es de los sectores que mejor está yendo hoy, que en principio tiene menor riesgo regulatorio y son de los que están retribuyendo de manera más significativa al accionista, ¿no? Tanto las cementeras y las acereras. Así que creeríamos de que si no pasa nada extremo en lo que resta de este año, pues vamos a seguir viendo yields muy atractivos, incluso por encima del doble dígito, ¿no? En ese sector en particular. Así que es un sector que sí lo recomendaríamos revisar y que puede ser bastante atractivo, ¿no? Así que con eso, básicamente, cerramos el webinar. Gracias por su atención. Solo recordar que, como les comentaba, pues les vamos a enviar las invitaciones para el módulo 2, seguramente que inicie el próximo sábado, para que lo tomen en consideración de análisis de estados financieros, ¿no? De compañías tanto que puedan estar listadas en la Bolsa de Valores de Lima o que puedan estar listados en otros mercados, ¿no? Así que con eso cerramos el webinar. Gracias por su atención y nos estamos nuevamente juntando en el próximo mes. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. Cuídense.